Estamos estableciendo contacto telefónico con el especialista en inteligencia y seguridad, Francisco Franco, a quien mucho agradecemos que nos tome la llamada. Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Gracias a usted por contestarla. Y bueno, por lo visto en Estambul, parece que el inicio de año está marcando lo que podría ser, no sé cómo lo ve usted, una tendencia en este 2017. La intensificación de actos terroristas en países occidentales o en aliados al gobierno sirio de Bashar al-Assad, encabezados por el Estado Islámico. ¿Usted cómo la ve? Así es, es importante recalcar que Turquía inició un año muy difícil para ellos. Recordemos que en 2016 tuvieron un golpe de Estado, tuvieron más de 10 ataques terroristas, es decir, lo que pasó en Estambul, pues finalmente es un reflejo de ese año. Pero la otra cosa que es interesante es que el terrorismo, el ataque que se sufrió en la discoteca apenas hace unos días en Estambul, pues refleja el modus operandi del terrorismo moderno, es decir, que ya no es ese terrorismo necesariamente que fabrica explosivos sofisticados y que lleva a cabo acciones de mayor alcance, mayor envergadura. Hoy el terrorismo pues es como el Bar Pulse en Orlando, es decir, alguien que compra un arma y la lleva y mata a una serie de personas. O alguien que agarra su camión, como en Niza, y atropella a las personas que están ahí. Es decir, el terrorismo se va simplificando y eso lo hace muy difícil de detectar. En Turquía, también recordemos que Turquía tiene abiertos dos frentes de combate al terrorismo, uno contra el Estado Islámico y otro contra el grupo de los trabajadores del Kurdistán, el PKK, que son grupos terroristas antagónicos. Entonces, por eso suceden estas cosas en Turquía. Ahora bien, Turquía finalmente ha sido partícipe de las recientes negociaciones de paz en Siria, y acaso esto podría también interpretarse como una respuesta a esa participación junto con Rusia, ¿no? Por supuesto, Turquía es un actor fundamental en el proceso de pacificación de Siria. Recordemos que ahorita Siria ha entrado en un proceso no de paz, sino de un alto al fuego. Exacto, sí. Y que eso es importante recalcarlo porque son procesos distintos. Ahora, Siria, por supuesto, hay gente interesada en que el conflicto sirio siga. Y es decir, el negocio de la guerra para muchos es redituable. Entre ellos los grupos terroristas que buscan el caos, que buscan todo el desorden que se genera para poder seguir viviendo de ese modus operandi. Por supuesto, Turquía ha sido, junto con Rusia y los Estados Unidos, han sido ahorita sobre todo Rusia y Turquía son los que están empujando este proceso de alto al fuego. Y eso le está pasando factura a Turquía, como le puede pasar factura a Rusia. Y esto, se irá intensificando en la medida que nos acerquemos a un verdadero proceso de paz en Siria. Es decir, los grupos antagónicos buscarán minar esos procesos, buscarán minar esa autoridad que tiene el presidente Erdogan. Y también, recordemos, el presidente Erdogan de Turquía tuvo un intento de golpe de Estado hace tan solo unos meses. Entonces también puede ser parte de gente que quiera desestabilizar al propio presidente Erdogan. ¿Cuál es, maestro Franco, el estatus del ISIS, del Estado Islámico? Se insiste en que ha sido derrotado en diversos frentes. Se habla mucho de la recuperación de Alepo por parte de las fuerzas del presidente al-Assad. Sin embargo, sigue dando estas respuestas de terror en diversos puntos del mundo. ¿Cuál es el verdadero estatus de ISIS? ¿Se está conteniendo su fuerza, inclusive hasta en términos territoriales o de dominio, por ejemplo, de estas zonas con gran riqueza petrolera?
sí, el Estado Islámico sigue siendo extremadamente peligroso como lo era hace algunos años, o hace un par de años. ¿Qué es lo que ha cambiado con el Estado Islámico? El Estado Islámico cometió un error estratégico y es intentar abarcar mucho territorio, porque eso implica controlar diversas fronteras. Eso, por supuesto, ha minado su capacidad de que tiene que estar en varios frentes. Ahora, eso, sobre todo en la parte territorial, es donde ha perdido. Recordemos que el Estado Islámico sigue con buenos recursos, con buenas finanzas, pero también es importante aclarar que el Estado Islámico, si bien es una organización terrorista muy fuerte, con un ejército bien preparado y con armamento moderno, no tiene fuerza aérea. Entonces, cuando los ejércitos, el ejército de Estados Unidos, Turquía, etcétera, los atacan vía aérea, sufren muchísimas bajas. Entonces, eso ha logrado que emprendan, pues, retirada de puntos claves. Ahora, el bastión más importante dentro de todo el conflicto sirio, por supuesto, es la ciudad de Alepo, porque ahí están refinerías, porque ahí hay el Banco Central de Siria, etcétera. Hay muchísimas cosas y por ahí pasa mucho del flujo de armas que se distribuye tanto a rebeldes como a grupos terroristas. Entonces, el Estado Islámico no va a ceder territorio ahí. Y recordemos otra cosa, el Estado Islámico también ha perdido fuerza porque antes tenía un brazo armado ahí en el conflicto sirio que era Al-Nusra. Y Al-Nusra ya se separó de ellos, ya es otro grupo terrorista, independiente de ellos. Entonces, pues ha perdido, si bien capacidad de maniobra, ha perdido territorio, pero, insisto, sigue siendo un grupo muy fuerte y altamente combativo. Por último, maestro Franco, Irak. Irak parece interminable el conflicto y la inestabilidad después de la invasión de Estados Unidos y este proceso de retirada de alguna de sus tropas. Así es. Irak está sumido en un caos, en una guerra civil por supuesto no en las dimensiones que tiene Siria, pero sí de tamaño considerable desde la invasión en 2003 por parte de los Estados Unidos. Recordemos que Siria ha pasado por distintos gobiernos, Irak ha pasado por distintos gobiernos. Es un país donde la división entre musulmanes es muy marcada. También tienen a los kurdos, sunis, shias, es decir, una serie de grupos que no se hacen con el poder o que se hace uno y piden que sean incluyentes con las demás facciones, cosa que no sucede, y pues finalmente, aunado a un desorden en el gobierno, por supuesto temas como pobreza, temas como falta de empleo, etcétera, van exacerbando todos, finalmente, pues que la población no tenga otra opción más que meterse o a un grupo guerrillero que combata a la siguiente facción. El conflicto iraquí tampoco tiene en este año, tampoco se prevé que pueda tener una disminución considerable, dado que no hay condiciones, no tiene ejército, no tiene policía, facciones divididas, etcétera, y además presencia, por supuesto, de grupos importantísimos como el Estado Islámico, y ahí Al-Qaeda todavía opera. Claro. Entonces, que son grupos que no dejan finalmente que se asiente algún orden para poder progresar a partir de ahí. Bien, maestro Franco, pues le agradecemos muchísimo el que haya atendido nuestro llamado. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Hasta pronto, gracias, el maestro Francisco Franco.